Bueno, la presentación que le pusimos entre leyes y patentes, una propuesta laboral diferente. Yo trabajo en asuntos regulatorios desde que me inserté en el mercado laboral. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una opción diferente al camino habitual, que suele ser dedicarse a investigar, a la parte más de laboratorio y al doctorado, sobre qué son los asuntos regulatorios, para qué sirven las patentes y registros, los productos regulados en Argentina, sobre lo que hago en mi trabajo diario, y por último, cualquier pregunta que quieran hacerme, tanto al final como entre la charla, me van preguntando lo que les dé curiosidad. Como una opción diferente, yo empecé, cuando me recibí, empecé a mandar currículums a las empresas porque sabía que me quería dedicar a la industria. Y en general nos pasa que empezamos a mandar currículum de manera compulsiva a cualquier empresa. Después, con los años, uno va aprendiendo las empresas que le interesan, en dónde le gusta trabajar y manda más dirigido. Inclusive haciendo un currículum para cada búsqueda laboral, porque mandar algo genérico es muchas veces es un error. Hay que ir adaptándolo a las diferentes búsquedas laborales. Y bueno, una de esas empresas a las que había mandado me llamó para una entrevista y el puesto era asuntos regulatorios. O sea, yo había mandado para cualquier puesto y me llamaron para asuntos regulatorios. Entonces dije, bueno, yo quería empezar a insertarme en un trabajo que tenga que ver con lo que había estudiado y lo acepté, me interesó, me contaron un poco de qué se trataba y ahí fue descubrir un mundo completamente diferente al que nos muestran en la carrera, porque por lo que decíamos al principio, está más orientada a insertarse en la parte pública, en la parte de investigación. Y al final le terminé encontrando puntos en común con lo que habíamos estudiado, más que nada en los métodos, en los procedimientos, en el pensamiento analítico, y hay otros puntos que son totalmente distintos, que es a lo que le escapé siempre, y terminé haciéndolo, que es la parte de leyes, disposiciones y demás. Así que bueno, ahora vamos a ver qué son los asuntos regulatorios. Son actividades que se llevan a cabo para asegurar que las empresas cumplan con normas y leyes aplicables a los productos que comercializan en el país donde pretenden comercializar. Cada país tiene sus normativas y sus leyes. Pero no es ser policía, o sea, no vamos persiguiendo gente para que cumpla nada, sino que somos un socio estratégico del negocio, porque depende de cumplir las disposiciones, poder registrar el producto y poder empezar a comercializarlo. En esta interacción con leyes y normativas que son generadas por el Estado y por agencias competentes, nosotros interaccionamos con ellos en representación de los intereses de la empresa, para poder hacer llegar a la población productos seguros y eficaces, que es lo que buscan todas estas leyes en los distintos países. Tampoco es una lucha con las autoridades para poder registrar un producto, siendo que ambas partes tienen un mismo objetivo, que es brindar a la población productos seguros y eficaces. Y también tratamos aspectos regulatorios específicos que afecten los negocios de la compañía.
y sí es un poco de adivinación, pero no tanto por la adivinación en sí misma, sino por la interpretación y el análisis que se hacen de esas disposiciones, y normas y leyes y demás. Eh, bueno, acá hay que hacer una diferencia entre las patentes y los registros. Son dos procesos diferentes. La patente, hay diferentes tipos de patente también. Esta es la de invención. Es un bien intangible que se puede transferir a personas o a empresas. Se aplican a un objeto, procedimiento, aparato para fabricar el objeto, compuesto químico, microorganismo, etcétera, y debe cumplir con tres requisitos. Debe ser novedoso, debe ser una actividad inventiva y debe ser aplicable a la industria. Tiene que tratarse de ciencia aplicada. Y después el otro tipo de patentes son los modelos de utilidad, que solo deben cumplir dos requisitos: novedad y aplicación industrial. Ambos se le otorgan al inventor o a la persona que los desarrolla para proteger esta innovación introducida a la industria. Esto es para proteger el desarrollo de manera intelectual, debido a que, como es un desarrollo propio, no se lo copien ni lo vendan y obtengan ganancias de algo que otra persona no desarrolló. Entonces, en general, cuando las empresas desarrollan productos novedosos que no existen en el mercado, buscan patentarlos. No siempre se patenta, el mercado no lo pide, sino es más una cuestión de quien lo desarrolla para proteger su propiedad intelectual. Y después los registros son, los registros de los productos son autorizaciones que otorga el Estado para poder comercializarlo en su propio territorio, luego de comprobar el cumplimiento de sus regulaciones específicas para asegurar su seguridad y eficacia y proteger la integridad de personas, animales y del medio ambiente. En el caso de los productos regulados, en Argentina sí es obligatorio registrarlos, si no, no se pueden comercializar, y si se comercializan de todas maneras y los encuentran, las personas son sujeto de multa o alguna otra penalidad. Ahora vamos a hablar un poco de los productos regulados en Argentina. Puse algunos, no todos. Bueno, lo que es alimentos, medicamentos, productos médicos, cosméticos, higiene oral y domisanitarios, los regula ANMAT mediante una serie de disposiciones que cada uno tiene que buscar en el sitio de ANMAT y aplicarlas a su negocio. Esto se hace a través del uso pretendido que le da la persona que lo desarrolla, y según el uso que le dé, va a ser si se regula o no se regula la venta del producto. También los otros de los productos que se regulan son derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármacos veterinarios, agroquímicos y fertilizantes. Y estos son regulados por SENASA. Las sustancias químicas y productos controlados son regulados por REMPRE. Estos hacen referencia, por ahí pueden llegar a saberlo por si trabajaron en un laboratorio, todas las sustancias que son precursores químicos de drogas son reguladas por el Estado. Los distintos organismos que los utilicen tienen que cada 3 meses declarar lo que compran y lo que usan, y pueden estar sujetos a una auditoría de REMPRE en donde controle
ese uso que se hace de los precursores químicos de drogas peligrosas y prohibidas. Los organismos genéticamente modificados de uso agropecuario, plantas transgénicas y demás, son regulados por CONAVIA. Y para nombrar algún otro, los productos eléctricos de baja tensión, como electrodomésticos, veladores y demás, son regulados por el Ministerio de Desarrollo Productivo. En este caso, deben cumplir normativas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, que estos ensayos los lleva adelante INDI y da un certificado, entonces con ese certificado se pueden comercializar. Ahora les puedo hablar un poco de lo que hago en mi trabajo diario, si les da curiosidad. Nosotros generamos documentación referida a este trámite de registro de productos, y esta documentación comprende métodos, procedimientos, protocolos, informes y demás documentación. Hacemos la obtención y el seguimiento de los registros de acuerdo con las regulaciones. Los registros suelen vencer cada 5 años. Acá en Argentina vencen cada 5 años, pero en distintos países pueden tener una duración mayor o menor, entonces lo que hay que hacer es las renovaciones y las modificaciones, y Una hay que... consulta. Sí, ¿Trabajás para una empresa, para un organismo gubernamental? Eso no lo escuché. yo trabajo para una empresa. En este momento estoy trabajando en Biner Laboratorios, que es una empresa productora de eh, dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. En Argentina están regulados, y bueno, se hace toda la parte administrativa y de generación de documentación para presentar ante ANMAT. Siempre trabajé en empresas privadas, nunca me dediqué a la parte pública. Gracias. No, por favor. Y este punto es la explicación de por qué en ese trabajo debe ser personas con formación técnica. Porque estos trámites los puede llevar a cabo tranquilamente un abogado, pero en ese caso el abogado lo único que hace es recibir la documentación y presentarla a las autoridades regulatorias. En el caso de Argentina, ANMAT. Es necesario que sea gente con formación técnica, porque se hace una evaluación general de la información que contiene el dossier. El dossier es el conjunto de documentos que hay que presentar a la autoridad regulatoria para demostrar que el producto es seguro y eficaz. Entonces, nosotros como tenemos la formación técnica, eso dependiendo de cada producto en realidad, porque por ejemplo los productos animales, no sé, fármacos o alimento, eso lo puede hacer un veterinario. En el caso de los organismos modificados genéticamente agropecuarios, lo puede hacer un biotecnólogo o un ingeniero agrónomo. Después eso también depende la profesión que va a ocupar este lugar en asuntos regulatorios, porque los diferentes organismos que mostramos en la diapositiva anterior tienen requisitos para la persona responsable de hacer ese proceso. Por ejemplo, en el caso de si es un laboratorio que fabrica productos veterinarios, la persona responsable debe ser un veterinario. Si es un laboratorio que fabrica organismos modificados genéticamente de origen vegetal, la persona responsable debe ser un ingeniero agrónomo. Con persona responsable me refiero al director técnico. Los biotecnólogos no podemos ser directores técnicos,
salvo que se justifique que los productos fabricados tienen una beta biotecnológica, pero en general tiene que ser gente, o sea, son o bioquímicos, farmacéuticos, veterinarios, ingenieros agrónomos. En el caso de los biotecnólogos hay que demostrar la idoneidad para ser director técnico. Pero podemos trabajar en asuntos regulatorios de cualquiera de estas industrias sin ser los responsables y trabajando en el equipo como analistas o como supervisores. En ese sentido no es necesario ser de estas profesiones que nombré anteriormente. Así que bueno, lo que se hace en una evaluación general, se contrasta la documentación generada con los requisitos de cada agencia reguladora. Debemos actualizar las regulaciones locales e internacionales para asegurar que los requisitos estén vigentes y actualizados. Debemos hacer un seguimiento de las regulaciones debido a que suelen cambiar cada tantos años, dependiendo del país. Hay países que lo tienen estipulado, esta actualización de la regulación, hay países que no. Acá en Argentina la disposición de IBD es del 99, así que hace varios años ya que no se cambia. Y bueno, tenemos que ir estando actualizados de lo que es normativas, disposiciones, leyes y demás, para no dejar al producto sin regulación, sin registro. Después se hacen todas las actividades relacionadas con las agencias regulatorias, se deben mandar los documentos a las escribanías para que certifiquen una firma, si la empresa vende a otro país, le pueden pedir una apostilla, eso también se hace en el colegio de escribanos, traducciones, llevar todos los registros, tenerlos archivados y ordenados. En general, las regulaciones que aplican a los distintos productos tienen un requerimiento de la información que se coloca sobre el producto mismo o sobre la caja. Entonces lo que hace Asuntos Regulatorios es chequear esos requisitos y darle a la área de la empresa correspondiente que fabrica el packaging o el envase, darle los requisitos de la agencia regulatoria para que cumpla con esos requisitos. Entonces, por ejemplo, tiene que tener un lote, una fecha de vencimiento, de fabricación, el nombre del producto. Después las distintas regulaciones presentan distintos requisitos, y lo que hace un profesional de asuntos regulatorios es chequear que esos requisitos se cumplan, y también mantener actualizada la disposición, porque tienen que cumplir con la disposición vigente. Y también aseguramos el cumplimiento de normas ISO y las disposiciones de ANMAT acá en Argentina, entre otras. Si la empresa vende a países limítrofes o de América Latina o no sé, de distintas partes del mundo, hay que conseguir la legislación correspondiente a ese país y estudiarla como se estudia la de Argentina. Y hay que asegurar que se cumplan los requisitos establecidos por cada país para poder comercializar en ese territorio. Y en mi caso, yo soy auditora interna de la norma ISO 9001, así que también participo en lo que son auditorías que se hacen en la empresa. Uno dentro de asuntos regulatorios puede dedicarse a distintas áreas o a distintas subáreas. Yo siempre estuve más implicada en lo que es normativa tanto de calidad como de producto, y me fui especializando en eso.
Y bueno, Tengo como algunas cosas anotadas. Vos dijiste que ibas como mandando CVs y te llamaron para una empresa para que estés en asuntos regulatorios. ¿Te pedían alguna experiencia previa, o sea, o que tengas algún conocimiento sobre eso previo? no, ¿O ellos podías necesitaban aprender? más que tenga conocimientos técnicos, Ujú. más que técnicos de biotecnología, más que de asuntos regulatorios. Hasta el día de hoy no hay especializaciones en asuntos regulatorios en la industria que yo empecé en realidad, porque especializaciones en asuntos regulatorios de medicamentos, eh, de productos de mayor complejidad existen, se pueden hacer como especialización, como maestría, pero hay industrias que fabrican productos que son muy novedosos y siempre las leyes y las capacitaciones van detrás de la generación de estos productos, entonces no hay eh, especializaciones o cursos que se puedan hacer específicos de los productos con los que trabajamos. Eh, entonces no me pidieron experiencia en ese sentido, pero ni experiencia ni formación en asuntos regulatorios, más que nada en la parte técnica. Claro, y la idea es que vos trabajás, digamos, con un grupo en, o trabajás Sí, vos solo. no, es un grupo, siempre hubo una persona responsable Ujú. y analistas, o especialistas se les suele llamar también, que son las personas que están más en el día a día. El supervisor, el responsable, es más una persona que hace la gestión del área. Eh, Claro, y en que el grupo, contar. por ejemplo, hay abogados también, o sea, trabajan en conjunto o no es necesario. No, siempre se trabaja en conjunto con legales porque ellos controlan la parte más de contratos, eh, de que no se incumpla ninguna otra ley que, que por nosotros ser más técnicos no conozcamos, más leyes comerciales y demás, pero no trabajan en la misma área. Siempre en los grupos a los que pertenecí fue gente con formación técnica, biotecnólogos, bioquímicos, ingenieros químicos. eh, sí. No, yo iba a decir que gracias. Si querés preguntar algo, Mati, yo después pregunto. Iba a leer lo que puso Cristian por el chat. Pregunta, si existe una demanda creciente de profesionales en el área. Sí, en este momento lo que pasó entre el año pasado y este con el tema del coronavirus, hay una demanda creciente de profesionales en el área, porque hay muchas empresas que empezaron a fabricar productos relacionados con eso, tanto test de anticuerpos, de antígenos, cuestiones relacionadas con PCR y demás, o las mismas vacunas. Las empresas que en Argentina van a producir las vacunas están buscando gente también que se dedique a asuntos regulatorios y con conocimientos técnicos. Eh, y grupos o foros, yo por ejemplo tengo una cuenta en LinkedIn eh, y yo para buscar grupos o foros pongo en el buscador asuntos regulatorios y de la empresa que me interesa o de la industria que me interesa, porque como les contaba, asuntos regulatorios uno se puede dedicar a asuntos regulatorios de diferentes industrias. Eh, entonces por ahí también buscar las industrias. En la parte que hago yo, eh, algunos foros que pueden buscar eh, o grupos que se dedican a esto se llaman TOPRA y RAPS. Son
TOPRA es más de Asia y RAPS es europeo. Son organizaciones de profesionales de asuntos regulatorios. Una cosa que me surgió, que capaz que es una boludez, pero bueno, Ujú. esto de especializarte en lo que es asuntos regulatorios te permite, por ejemplo, ir trabajando en diferentes países, o sea, más allá de que uno tenga que después aprender sobre las leyes y las regulaciones de cada país. Pero no sé, me suena que un abogado no sé si puede tan fácilmente ir a un país a trabajar de abogado. A otro país siendo argentino, claro. Claro, Sí, es como decís, los abogados que se dedican a esto son propios de cada país. En cambio, un licenciado en biotecnología puede aplicar para un trabajo que estén ofreciendo en Europa de asuntos regulatorios de medicamentos o de dispositivos médicos o de eh, organismos vegetales genéticamente modificados. Eh, tengo colegas que trabajan para empresas internacionales y que son personas recibidas en la UNR, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Como biotecnólogos sí nos podemos dedicar a asuntos regulatorios de diferentes países. Tanto radicarte en ese país como hoy en día existe el trabajo remoto y tranquilamente se puede trabajar de forma remota para una empresa que tiene su sede en otro país. Uh-huh. claro, genial, buenísimo. Acá preguntan en el chat si crees que sería importante contar con más información sobre asuntos regulatorios durante la carrera. Sí, cuando yo cursé, de esto no sabíamos nada, yo empecé a interiorizarme cuando obtuve mi primer trabajo. Creo que sería importante que haya algo en la carrera, por lo menos como para que los estudiantes sepan que si desarrollan un producto, tanto en la parte pública como en la parte privada, y es regulado, debe adaptar su desarrollo a las regulaciones que tiene ese producto para poder ser comercializado. Eso también es un obstáculo, no solo para las personas que después deciden dedicarse a asuntos regulatorios, sino para las personas que hacen diseño y desarrollo, tanto en la parte pública como en la parte privada. Uno sale de la facultad recibido y va a investigar, va a desarrollar productos, y en un momento se encuentra con que su producto está regulado, y ya hizo todo el desarrollo sin tener en cuenta la regulación que le aplica. Por eso digo que es un obstáculo, porque después uno cae en la cuenta después que hizo el desarrollo, y tiene que volver a revisar todo para poder adaptarse a la regulación. Entonces la idea de poder darlo en la facultad es avisar que pueden llegar a existir productos regulados, y ante un desarrollo uno tiene que investigar un poco si ese producto está regulado y demás, para poder hacer las cosas bien desde el principio. Esto suele pasar mucho, que se hacen desarrollos y no se tienen en cuenta las regulaciones, y después hay que adaptar todo a esas regulaciones. Eso me suena, ay, Sí, perdón. perdón, eso me No, suena decime. que es un tema más de una pyme, ¿o no? O en las grandes empresas también pasa, que no se tiene en cuenta lo regulatorio. No, por ahí es más en startups o en laboratorios públicos que hacen desarrollo. Las grandes empresas suelen tener su área de asuntos regulatorios. Pero yo cuando me recibí y salí al mundo no tenía idea de la existencia de estas cuestiones. Lo que tengo entendido es que no sé si es procesos o proyectos,
están comenzando a hablar un poco de este tema de asuntos regulatorios. Sí, en proyectos. Es como Sí. que tenemos que armar un proyecto biotecnológico y tenés que tener en cuenta las regulaciones, las patentes, como que... Sí. Creo que también está bueno hablarlo porque yo ni siquiera sabía, por ejemplo, que siendo biotecnóloga podía trabajar de eso. O sea, para mí sí o sí tenías que ser o abogado o abogada, obvio, o siendo biotecnóloga, especializarme en eso. O sea, no sé si vos dijiste que te estuviste especializando, fuiste haciendo maestrías, digamos, o No, aprendiendo en el trabajo. sí, mi especialización fue por una cuestión que lo requería el trabajo, y fue muy autogestionado, no fueron cursos formales, porque lo que te comentaba, en la industria en la que yo trabajo no hay mucho no hay muchos cursos de especialización. Algunos de los que hay es solo para farmacéuticos o bioquímicos. Entonces ese es otro impedimento para hacer el curso. Ese curso en realidad. Pero hay más especializaciones en asuntos regulatorios, como les decía, de medicamentos o tanto de uso humano como de uso veterinario, en industrias más reguladas. Claro. Pedían también en el chat si podías escribir los grupos que mencionaste, así quedaban. Y de paso voy leyendo una pregunta que me Dale. salteé, que tiene que ver con esto ok. que veníamos hablando, de si sabes de algún curso o capacitación que recomendarías, digamos, para adquirir conocimiento en el tema. Juli dice que le interesa buscar trabajo en asuntos regulatorios, pero no sé de qué forma insertarse, porque mi experiencia es otra. Sí, el año pasado, por ejemplo, ANMAT estuvo dando webinars sobre registro de dispositivos médicos, en este caso, pero los dio específicamente el año pasado por el tema de pandemia. Este año no los volvió a repetir. Eso hay que buscar en internet, en LinkedIn. Y el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Buenos Aires da cursos, y hay unos cursos iniciales en los que puede participar gente que no sea ni farmacéutica ni bioquímico. Se llama COFIBI, creo. A ver, lo escribo. Ahí suelen dar especializaciones, hay de pocos meses, hay una de un año, como una introducción a los asuntos regulatorios. Genial. También preguntan cuál es tu opinión sobre la restricción del título para la dirección técnica y si crees que es fácilmente revertible. Mi opinión es que hay una lucha de intereses en realidad con los colegios de bioquímicos y farmacéuticos. Creo que a medida que los biotecnólogos vayan insertándose en la industria, esto puede llegar a cambiar. Hace 2 o 3 años logró crearse el Colegio de Biotecnólogos de la provincia de Santa Fe, que tiene su página de Instagram, su página de Facebook. Ellos están trabajando mucho en este tema. Y sí, creo que es una cuestión de tiempo, más que nada, y de inserción en la industria. Es una carrera que empezó en el 89, así que es relativamente nueva, comparándola con farmacia y bioquímica, que son mucho anteriores. Así que creo que va a ser con el tiempo esta negociación de poder ser directores técnicos de
industrias biotecnológicas. Genial. Y la pregunta Pero también seguía diciendo si, digamos, qué haría falta para que se revierta esto y si mejoraría la salida laboral de los biotecnólogos. Lo que yo creo que hace falta es negociación con las otras partes interesadas y con el mismo Estado. La creación del Colegio de Biotecnólogos fue una ayuda muy grande para, para visibilizarnos en la industria. A mí lo que me pasaba al principio, por ejemplo, es que cuando estaba buscando trabajo, mucha gente no sabía a lo que se dedicaba un biotecnólogo y no sabía que yo podía hacer cosas que también puede hacer un bioquímico, que también puede hacer un farmacéutico. Hoy en día, con todos los avances y con el tema del coronavirus, los biotecnólogos tuvieron más relevancia y colaboraron con el tema de realizar los test y demás, y desarrollarlos. Y después no sé cuál era la otra parte de la pregunta, que me quedé con eso. Sí, bueno, sí. Ah, para que estaba leyendo otra. Así que, uy. Si mejoraría la salida laboral de los biotecnólogos, claramente. Sí, yo creo que sí. No sería la solución, pero sí mejoraría la salida laboral de los biotecnólogos. Y también preguntan si podrías contar a grandes rasgos cómo es un día laboral tuyo, o si varía dependiendo del proyecto. Sí, suele variar dependiendo del proyecto, pero en general es redactar informes, redactar protocolos, leer normas, analizarlas, ver los requisitos de los distintos países. Eso cuando se abre un mercado en un país que antes no se comercializaba, debemos buscar la normativa, leerla, analizarla, tratar de implementarla. Muchas veces afecta a muchas áreas de la empresa, entonces es negociar con las distintas áreas para poder garantizar el cumplimiento de los requisitos y, por último, poder registrar el producto y comercializarlo, que ese es el objetivo que tiene cualquier empresa. Pero sí, es mucha lectura, mucho análisis, llevar documentación, básicamente eso, generar documentación. Lo que les contaba de la información que va sobre el producto, se analizan etiquetas, se analizan manuales de instrucción, se leen, se ven que cumpla con los requisitos de los países donde se comercializan los productos. Todo eso es lo que hago diariamente. Y una pregunta más de chusma, no, mentira. Pero digo, si extrañas, por ejemplo, el trabajo de laboratorio, o si pensaste en un momento de decir, bueno, me cansé de esto, quiero volver a la mesada. Creo que no es rígido, uno puede cambiar su camino. El tema es que lo acepten en los trabajos. Yo creo que hoy, yo tengo 4 años de experiencia. Hoy en día no sé si me aceptarían para trabajar en mesada. Creo que a medida que uno se va especializando, va quedando más lejos de la mesada. Cuando entré a estudiar biotecnología, mi idea era trabajar en un laboratorio, pero bueno, con el devenir de la vida, terminé en un lugar que no pensé en esos comienzos,
y del que no tenía conocimiento tampoco. O sea, yo me supe de esto cuando empecé a trabajar. Y después me gustó, empecé a trabajar y a medida que iba trabajando iba encontrando puntos en común con la carrera, eh, y, y me fue gustando, y hoy en día estoy a gusto con mi trabajo y entusiasmada en seguir especializándome. Creo que en la industria uno se debe ir actualizando con cursos y demás, eh, y encontrando el camino como para eh, crecer profesionalmente, si ese es el objetivo que uno se propone en realidad, porque si no tienes objetivo, puedes ir trabajando en, en lo suyo y no especializarse. Siempre depende del objetivo que tenga cada uno. Eh, pero sí, a mí me gusta mantenerme actualizada con cursos, con webinars, con lo que encuentro en estos foros, en LinkedIn hay mucha información. Eh, Suelo buscar en Google también. eh, y sí, a mí me interesa mucho seguir estudiando y actualizándome. Se me viene una pregunta ahora. Ujú. Uno podría ser como una especie de, lo digo de total ignorancia, ¿no? Podría ser como una especie de buffet de abogados, pero bueno, de gente que sepa lo que es asuntos regulatorios, así como independiente, o Sí, sí o sí tiene que depender de alguien estatal o algo privado. no. Existen consultoras que se dedican a asuntos regulatorios, que suelen tener distintos tipos de profesionales, como decías vos, profesionales técnicos y abogados, eh, contadores y demás. Y también conozco, por ejemplo, en la Universidad del Litoral hay una incubadora que tiene la parte de asuntos regulatorios. Entonces, brinda el servicio de incubadora, y una vez que eh, la startup logró un desarrollo, le brinda el servicio de asuntos regulatorios. Pero sí existe, o sea, no necesariamente uno tiene que ser empleado de una empresa para poder dedicarse a asuntos regulatorios, sino que puede ser un profesional que no esté en relación de dependencia y dedicarse a asuntos regulatorios. Sí, Claro, genial. Está bueno eso, sí, para tener sí, en sí, cuenta. sí, sí, está bueno. Hay, conozco mucha gente que se dedicó después de unos años a emprender de, de- de manera independiente. Sí. Tengo una pregunta, la importancia del inglés Ah, en sí, es lo que vos fundamental. haces, ¿sí? Ah, Sí. buenísimo. Eh, Abre muchas puertas, y más si se quieren dedicar a trabajar para una empresa del exterior. Eh, si no tienen certificados internacionales, la misma empresa toma exámenes, o las mismas empresas en realidad, de inglés para ver el nivel que uno tiene y poder trabajar en esa empresa. Pero creo que sí, el inglés es fundamental, y si tienen algún otro idioma también. Ahora suelen pedir más idiomas. No, Las empresas más que... ¿Mm? está bueno saberlo, porque por ahí vos decís, bueno, total voy a trabajar, no sé, en la Argentina, quizás no lo necesito, pero sí, supongo que tenés que leer mucho en inglés, ¿o no? Sí, cuando lees regulaciones de países que no hablan español, eh, en general están en inglés, y, y se necesita, sí, el idioma. Eh,
Así que, bueno, las normas ISO, que yo trabajo con algunas, también están disponibles en inglés, así que también para eso hace falta el idioma. Por el chat preguntan si conoces de esas consultoras en Europa. En Europa hay varias. Hay una que recuerdo en este momento que se llama Elemed, que la pueden buscar en LinkedIn. Te quería pedir si puedes dar un consejo o qué qué te gustaría decirle a estudiantes de biotecnología que están terminando y por buscar trabajo y quizás están medio desmotivados con la salida laboral. Uh-huh. Que hay que buscar, hay que seguir buscando, no hay que bajar los brazos en la búsqueda. Esto que les comentaba al principio de tratar de que la búsqueda sea dirigida, que no, cuando pasa lo que hice yo de mandar CV compulsivamente a todos lados, uno lo que obtiene son respuestas negativas o no obtiene respuestas y se frustra. Entonces por ahí si uno dirige la búsqueda es más posible que salga alguna entrevista. Y hoy en día con el coronavirus y con todo el tema de regulación de los productos para o para diagnosticarlo o para tratarlo, hay muchas búsquedas laborales en asuntos regulatorios o en control de calidad, en validaciones y demás. Así que si buscan en LinkedIn les va a aparecer muchas búsquedas.